Hola amigos, ¿cómo están? Familia, ¿cómo están todos? Comunidad Cristiana Alfaro y todos aquellos que nos están viendo a través de este video. Que Dios les bendiga, que espero que esta semana haya sido una semana de bendición, aunque estén en sus hogares allí. Espero que hayan tenido bonitas experiencias con Dios. En esta hora yo quiero que hagamos algo. Me he vestido con la camisa camuflada en honor a los policías de este país y he puesto aquí las banderitas para que hagamos dos cosas. Una, que antes de empezar este mensaje, que oremos por todos los que están trabajando allá afuera en la calle, los policías que están atentos a que todo sea en orden, y que oremos por los países que están siendo afectados, que es todo el mundo por completo. Saque solamente un minutito ahí, tal vez unos 30 segundos de este video para poder orar y poder presentar delante de Dios a toda esa gente que trabaja por nosotros mismos. Señor, en esta hora quiero que tomes control de todas las personas que salen día a día a trabajar, Señor, los policías, enfermeros, médicos, todas las personas que trabajan, Señor, para guardar nuestras vidas, para que todo salga en orden. Señor, oro para que tú guardes sus vidas de una manera especial y que no puedan ser afectados con este virus, Señor, que guardes sus familias también, Señor, y que guardes a cada persona, Señor, según su posición. Oro por los países, sobre todo los que están siendo más afectados, como Ecuador, Señor, Estados Unidos. Dios, en esta hora oro para que tú tomes control de cada país, Señor, y que tengas misericordia, Dios. Permite que cada persona pueda ser consciente, Señor, de que tiene que quedar en casa, guardar cuarentena, Señor, y que igualmente aquellos enfermos, Señor, que están en los hospitales, tú les puedas sanar de una manera poderosa. Señor, en esta hora te damos gracias porque sabemos que tú escuchas nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos siguiendo la serie de las predicaciones del Sermón del Monte, y hoy nos corresponde por la sexta bienaventuranza. Ya hemos hablado de todas las bienaventuranzas anteriores. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. Hablamos la semana pasada, y esta semana nos corresponde a la sexta bienaventuranza. Pero antes de empezar, como introducción, quiero hablar de la apariencia. Para muchas personas su apariencia es sumamente importante. Por ejemplo, para las mujeres su apariencia es sumamente importante. Hay un dicho entre las mujeres, dicen mejor muerta que sencilla. No salen a la calle si no se ponen su maquillaje, si no se visten, aunque no se hayan bañado, pero tienen que salir pretty, tienen que salir bonitas. O sea, ellas, su apariencia es sumamente importante. Ahora los hombres, igualmente la apariencia. Hoy en día los hombres hacen cosas que tal vez antes no hacían en cuanto a su apariencia. Ahora tienen manicure, pedicure, y tienen un montón de cosas que antes no se hacían, y eso es por verse mejor, por tener una apariencia mejor. Y para muchos su apariencia es muy importante, y muchos creen que a Dios, tal vez algunas personas, la apariencia le impresiona a Dios. Hay personas que tratan de aparentar delante de Dios tal vez lo que no son, creerse y creerle a Dios de que es una persona ejemplar, una persona aquí, una persona allá, pero Dios no se deja engañar por las apariencias. Y hubo un caso en el momento en que iban a ungir a uno de los hijos para ser rey. Iban a ungir a uno para ponerlo como rey, para sustituir a Saúl. Y pasaron a todos los hijos para mostrarlos ante el profeta, y el papá le mostró los mejores, los hombres más fortachones de la familia, los hijos más robustos, los hijos más guapos. Y en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, en la parte B, Dios le dice algo al profeta, le dice: yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y si hay algo que Dios se fija, es en tu corazón. No se fija si tú eres bonito, si eres blanco, si eres moreno, si eres negro. No importa la raza, no importa nada para Dios, lo que importa es el corazón. Y con ese pasaje puesto en la mira, con ese pasaje en mente, vamos a desarrollar el mensaje de hoy, que es sobre la bienaventuranza.
en Mateo capítulo 5, verso 8, nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. ¿Qué significa ser un limpio corazón? Le voy a dar la definición más bien de lo que no es ser limpio de corazón. Le diré lo que no significa ser un limpio de corazón. No significa ser un limpio de corazón, no significa que tú no cometes errores, por ejemplo, que tú tienes que ser un perfecto. No, ser limpio de corazón no significa que tú no cometes errores. Ser un limpio corazón no significa que tú no cometes pecado. O sea, no significa que tienes que ser sin pecado alguno. Y tampoco significa que tienes que ser perfecto. No significa que tiene que haber una perfección en ti para ser un limpio de corazón. Si todo eso fuera cierto, nadie podría ser un limpio de corazón. La palabra de hoy, la palabra para referirse a limpios de corazón, podemos verlo como la palabra integridad. Hoy en día la integridad se usa como forma de ser un limpio de corazón. La palabra irreprensible, la palabra intachable, son las que se usan hoy en día como sinónimo de lo que estamos hablando. Igualmente, estas palabras no significan lo que les dije anteriormente. No significa que tú tienes que no tener pecado, que no cometer errores o que tienes que ser perfecto. Tampoco. Déjame explicarte algo. Dios está más interesado en nuestro corazón que en los pecados que hayamos cometido. Escuche lo que le voy a repetir nuevamente. Dios está más interesado en la dirección que tenemos en nuestro corazón que en los pecados que hemos cometido. Él está más interesado en nuestra actitud que en nuestras acciones. La Biblia nos enseña a hombres íntegros, hombres como Noé, hombres como Abraham, hombres como Moisés, hombres como David, hombres como Pablo, pero ninguno de ellos fue perfecto. Ninguno de ellos fue libre de cometer errores. Ninguno de ellos fue sin pecado. Por ejemplo, si nos ponemos a ver la vida de David, y que David dice la misma Biblia, cuando lo escogieron como rey, dice: es que he escogido a un hombre conforme a mi corazón, y escoge a David. Y cuando uno se pone a pensar en la vida de David, uno dice: ¿qué? O sea, ¿cómo David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Si uno se pone a analizar hechos que hizo David, un día se aprovechó de su posición como rey y mandó a matar a un hombre, a un soldado, para quedarse con su mujer, para quedarse con su esposa. Un hombre que cometió adulterio, un hombre que fue asesino. Y dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios está más interesado en la dirección de corazón de David. David fue un hombre que allá en los Salmos se arrepiente por su pecado. Y era un hombre que cuando se arrepentía cambiaba de actitud. Dios veía aquellas actitudes de David, de un corazón arrepentido, de un corazón humillado, un corazón que no quiere pecar, pero su condición natural, pecaminosa, lo hacía pecar. Entonces, ¿qué significa ser limpio de corazón? Le dije lo que no significa. Ahora le voy a decir lo que significa. O ser un íntegro, o ser intachable. La integridad, por ejemplo, el ser íntegro, el ser limpio de corazón, significa ser auténtico. Tú tienes que ser auténtico, tienes que mostrar, o más bien una persona íntegra, una persona limpia de corazón, muestra lo que es. No se anda con máscara, no se anda con triquiñuelas, no se anda engañando a la gente. Una persona íntegra es una persona sincera, una persona que se puede confiar, una persona que siempre anda en la verdad, siempre anda haciendo las cosas, no intenta ser lo que no es. Una persona íntegra también es alguien que actúa de la misma manera, de la misma forma, donde quiera que sea y en el momento que sea. No cambia cuando viene un representante, no cambia cuando está en la iglesia, no cambia cuando está en su trabajo, no cambia cuando está en su casa. Es el mismo en el trabajo, es el mismo en la casa, es el mismo en la iglesia. No anda aparentando. Una persona íntegra es alguien que no usa máscaras, no es hipócrita.
no anda poniéndose una máscara delante de alguien para aparentar, para decir que todo anda bien o para decir que soy próspero. No, él simplemente es una persona normal, una persona que no trata de aparentar ante los demás. La integridad se manifiesta empezando por cosas pequeñas, tomando decisiones diariamente de acuerdo a lo que realmente somos y no a lo que realmente tal vez queremos aparentar. Ejemplos de cosas pequeñas, por ejemplo, cuando tú llegas tarde al trabajo, y que muchas veces hay personas que cuando llegan tarde al trabajo llaman a su compañero para que le marque la tarjeta, para que se den cuenta que llegó temprano. Y cuando llega al trabajo, por más tarde que haya llegado, su tarjeta dice que llegó temprano. Eso más bien no es ser íntegro. Son detalles que nos muestran la integridad en una persona. Si llegaste tarde, tienes que marcar tarjeta que llegaste tarde. Que te descuentan el tiempo es parte de la integridad, es parte de la consecuencia de ser íntegro. Cambiar, por ejemplo, el precio en mercaderías. Cuando vas a una tienda y te das cuenta que la etiquetita se puede cambiar de precio y tú agarras de un lado y se lo pegas al otro para que lo que tú vas a comprar te sale más barato. Yo no sé si alguien lo ha hecho, pero eso es parte de ser íntegro, el no hacerlo. El tomar material, y a muchas personas les da por eso, el tomar material de la empresa cuando te sobró después de que hiciste un trabajo. Si trabajas en construcción, si trabajas en oficina y compraste X material y sobró, y tal vez tú dices, de por sí esto sobró, me lo voy a llevar para la casa, sin ni siquiera consultar a tu jefe si se lo puede llevar o no. Son pequeños detalles que marcan si eres íntegro o no. El salmista David me llama tanto la atención que le dice a Dios, le hace a Dios un comentario. Vea lo que dice en Salmos capítulo 7. Yo no sé si tú y yo nos atreveríamos a hacerle esta pregunta o a decirle esto a Dios más bien. Dice Salmos 7:8 en la Reina Valera: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, le dice el salmista. Oiga, esto es impresionante. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Wow, júzgame conforme a mi integridad. Yo no sé si tú y yo nos atreveríamos a decirle, Señor, aquí estoy, júzgame según lo que yo hago, Señor, júzgame según la integridad que yo tengo delante de ti. ¿Cómo saldríamos en ese examen? Wow, yo no sé cómo nos iría. Quiero decirte 4 beneficios del ser íntegro. Si tú eres íntegro, vas a tener estos 4 beneficios. El primer beneficio que vas a obtener al ser íntegro es que tienes estabilidad personal. Te da estabilidad personal. No te tienes que preocupar si andas en la calle el aparentar. No te tienes que preocupar si andas en la calle que te tienes que poner una máscara o te andas escondiendo porque le debes a fulano, que le debes a sutano, o que le dijiste esto al otro y tal vez el otro apareció y era una mentira lo que le dijiste. No tienes que andarte ocultando, tienes una estabilidad personal. Proverbios capítulo 10 verso 9 nos dice: el que camina con integridad va seguro, pero el que toma caminos equivocados pronto será desenmascarado. O sea, si tú andas en integridad, tú tienes la confianza de que, como dicen por ahí, el que nada debe, hasta por cierto que es bíblico, el que nada debe, nada teme. O sea, tú puedes andar confiado, puedes andar tranquilo, porque la integridad tuya te hace caminar seguro. Pero si tomas caminos equivocados, si andas ahí hipócritamente, pronto serás desenmascarado. Pronto la máscara se te caerá y entonces seremos al descubierto. El que anda en integridad, el que no anda en integridad, el que anda en la mentira, el que anda aparentando, tarde o temprano será descubierto. Proverbios capítulo 11 verso 3 en la Nueva Versión Internacional nos dice: a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Wow. La integridad te hace ver lo que Dios tiene para ti, te hace ver mejor lo que Dios tiene para ti, te acerca más a Dios.
El que tiene un corazón limpio, el que anda en integridad, puede estar más cerca de Dios y experimentar el propósito y los planes que Dios tiene para ti. La paz de Dios puedes tenerla, el perdón, el propósito de Dios más claro en tu vida. Los que practican la integridad prácticamente lo tienen todo de Dios. La segunda cosa, el segundo beneficio que tú adquieres al ser íntegro es que te da un legado que perdura. La integridad que tengas en tu vida será un ejemplo para los que vienen detrás de ti. Será un ejemplo para muchos y sobre todo para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tus tíos, para tus primos, etcétera, etcétera. Siempre marcarás una huella que otros puedan ver. Proverbios capítulo 20, verso 7, en la Biblia latinoamericana, nos dice: el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. O sea, si hay algo que bendice a los hijos es que sus padres andan en integridad. Si hay algo que bendice a los demás es que el que va al frente, el que está allí, está dejando huella para que tú puedas caminar allí. Sin darse cuenta, estamos dejando huellas para que otros caminen sobre ellas. Lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, otros podrán caminar por allí. Otros podrán seguir tu ejemplo. Si por ejemplo tú fumas, el día de mañana tal vez tus hijos fumarán porque están viendo el ejemplo en ti. Si tú haces cosas que no son debidas, espera el día de mañana que tal vez tus hijos lo hagan porque simplemente tú lo haces. Hay papás que le dicen a sus hijos: mire papito, no fume porque esto te va a matar, pero tú estás fumando. Entonces nosotros hablamos más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. Si te fijas tal vez para atrás y estás dejando huella en caminos que llevan a lugares incorrectos, yo creo que este es el momento para que tú retomes. Vuelve a ver para atrás y lo que tú estás haciendo está marcando la vida de otras personas, y si lo está marcando en manera negativa, es momento para retomar un buen camino y dejar huella para que otros sigan tus caminar y que te los lleven a lugares de bendición. Yo creo que nunca es tarde para volver a los caminos correctos. Hay personas que dicen: wow, mi abuelo me enseñó a mí, era un hombre honrado, mi abuelo me enseñó la honradez, mi abuela, si hay algo que aprendí de mis abuelos es que somos pobres pero honrados, dicen. O sea, otros dicen: mi mamá me enseñó a mí a no juzgar a los demás, a no verlos por su apariencia, sino conocerlos antes de juzgarlos. Otros dicen: lo que me enseñó mi papá fue el mejor legado que me dejó mi papá, es los caminos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que eso hace peso y hace huella en la gente. Tu legado, lo que tú estás dejando para otras personas, la integridad deja un legado permanente. La tercera cosa, el íntegro. La persona que es íntegra tiene el beneficio que la integridad los libra de peligros. Proverbios 28:18 nos dice: los intachables, o sea, póngale ahí el sinónimo, los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Wow, los intachables serán librados del peligro. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado que dice: gracias a Dios no hice ese negocio con esa persona, porque esa persona, su negocio no era muy claro, y miren lo que está metido hoy, hasta en la cárcel está. Y si yo hubiera hecho el negocio con él, quién sabe si estuviera allí con él. O sea, la integridad te libra de peligros. Yo no sé si también te ha pasado: gracias a Dios no me metí en ese enredo, porque mire todo lo que se hizo, mire la bola gigantesca que se armó después de eso, ¿va? Gracias a Dios yo me quedé larguito y no interferí en el asunto. La integridad te libra de peligros. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho ese negocio trampeado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera comprado eso que no se veía tan claro para comprarlo? Híjole, mire todo lo que pasó, porque la integridad te libra de peligros. Dios, por medio de nuestra integridad, nos libra de males.
Pero si somos deshonestos, tarde o temprano recogeremos lo que sembramos. Dice allí ese pasaje, pero los corruptos serán destruidos de repente. Tarde o temprano, esta gente que hace negocios chuecos, como decimos, negocios que no son muy claros, tarde o temprano recogerán lo que siembran. Y la última cosa, el beneficio que puedes adquirir cuando somos honestos o podemos adquirir cuando somos íntegros es que nos trae bendición. La integridad nos trae bendición. Salmos 84:11 nos dice en la Reina Valera, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Le repito ahí que dice, no quitará el bien. O sea, el bien de Dios es bendición para tu vida. Es una promesa de parte de Dios para los que andan en integridad. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Es una promesa que Dios nos hace, que si tú y yo andamos en integridad, podemos tener la bendición de Dios. Eso es lo que el Señor nos promete. En la palabra de Dios vemos a muchas personas que son ejemplos de integridad, como se lo dije anteriormente, y fueron además bendecidas. No eran perfectos, pero fueron bendecidos por su integridad. Personas como Noé, que fue bendecido al salir toda su familia de aquel grande inundación. Por la integridad de Noé fue bendecido él y toda su familia, fue salva. La integridad de José lo llevó a un puesto alto del gobierno y por él fueron rescatados muchas familias, por él fueron bendecidos muchas familias y él mismo fue bendecido por su integridad. Una persona como Job, que sufrió, una persona que fue al límite las cosas que le acontecieron, pero se mantuvo en integridad delante de Dios y Dios lo bendijo hasta el triple en todo lo que tenía anteriormente. Y qué hablar de Daniel, un hombre que se mantuvo firme en una sola pieza, íntegro delante de Dios, y aún así fue echado al foso de los leones, pero por la integridad Dios lo guardó, Dios le dio la bendición. Y aquellos leones hambrientos, porque no fueron leones ahí que ya estaban llenos, leones hambrientos, Dios les cerró la boca y fueron como lindos gatitos que Dios los hizo. Y para terminar, como ejemplo, estos hombres que recibieron bendición por su integridad, que hablar más de Sadrach, Mesach y Abednego, que vieron la bendición y que se mantuvieron y le dijeron a aquel rey, no nos vamos a doblegar ante tu estatua. Y aunque Dios no nos libre de este horno ardiente, no nos inclinaremos ante tu estatua. Y dice que los metieron al horno de fuego y aumentaron cualquier cantidad de veces la magnitud del fuego. Pero dice que hasta los que los echaron, aquellos soldados que los echaron, se murieron del calor que hacía. Pero dice que cuando los metieron a 3, cuando comenzaron a ver por ahí, habían 4 danzando, bailando, danzando, estaban 4 personas. ¡Wow! Y dice que salieron de allí sin ni siquiera oler a humo. Dice que la misma presencia de Dios, Dios mismo estaba allí con ellos. Fueron bendecidos. Dios nos bendice cuando somos íntegros. Hay bendición en la integridad. Pero ya vimos qué es y qué no es la integridad. Vimos que también los beneficios, la bendición que tú adquieres cuando eres íntegro. Pero la pregunta del $1.000.000 es ¿cómo tú y yo entonces podemos caminar en integridad? ¿Cómo tú y yo nos volvemos personas íntegras? ¿Qué tengo que hacer yo para volverme una persona íntegra? Además de todo esto que hemos leído. Quiero darte 4 razones para que tú lo tomes en consideración de que lo que tú haces te puede llevar a un camino de integridad. Lo que tú hagas te puede volver una persona íntegra. La primera cosa que tú y yo debemos de hacer para ser personas íntegras es cumplir lo que prometemos. Cumplir lo que prometemos. La gente íntegra mantiene su palabra. Y lástima que no vivimos en el tiempo de nuestros abuelos, por ejemplo,
Cuando en el tiempo de nuestros abuelos decía, cuando alguien daba su palabra, era su palabra. Y es más, dice que se arrancaban el pelo, un bigote, ¡plá! Se lo arrancaba, lo ponía y dice, por el pelo, el bigote, que te voy a cumplir lo que te estoy diciendo. ¡Wow! Eso era una palabra impresionante para aquella gente y confiaban en la palabra de aquel hombre porque se había arrancado el pelo del bigote. Eso es impresionante. Hoy en día ni bigote tenemos. Hoy en día la gente le dice, te doy mi palabra. Se le mueren de risa en la cara. ¿Qué me vas a dar tu palabra a mí si tu palabra no vale nada? ¿Qué puedo confiar yo en ti? Hoy en día lastimosamente, la palabra de la gente es muy dada por menos. Cuando cumplimos lo que prometemos, esto es integridad verbal. Esto es decirle a alguien, te lo digo y te lo cumplo, aunque tú salgas perjudicado en lo que prometiste. Escucha lo que te voy a decir. Ahorita te dice, primero te voy a leer un proverbio que dice, Proverbios 25:14, en la Nueva Traducción Viviente. Hay quienes hablan de dar y dar. Oiga, hablando de las promesas, de lo que prometes. Hay quienes hablan de dar y dar, más bien de dar y nunca dan nada. Hay gente que dice, mire, te prometo, y ni para qué hablar de la política. Prometen y muchos no cumplen. Pero esta clase de personas dice, hay quienes hablan de dar y nunca dan. Y vea lo que lo comparan. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. Usted se asoma hoy, precisamente le decía yo a mi esposa, mire cómo está el cielo. Parece que va a venir un aguacero y no ha llovido y más bien salió el sol. Puro bla bla bla, pura cosa. Y así es mucha gente que promete, mucha gente que habla y no cumple. Decimos nosotros en nuestro país, decimos es pura paja, puro bla bla bla, puro cosa que no cumplen. Y la pregunta es, yo no sé si tú algún día has hecho una promesa y no la has cumplido. Yo no sé si alguna vez le has cumplido, le has más bien prometido algo a tus hijos y no has cumplido. No sé si le has prometido algo a tu esposa y no has cumplido. No sé si le has prometido a alguien, a tus amigos. No sé si le has prometido algo a Dios y no lo has cumplido. Como te decía, cuando uno promete algo, tiene que cumplirlo, aunque salga luego perjudicado. Mira lo que te dice el Salmo, este es lo que te quería leer. Salmos capítulo 15, verso 4, en la Biblia latinoamericana. Si bien al juzgar se perjudicó, no se retracta de lo que ha dicho. O sea, si tú, por ejemplo, le dices a alguien, mira, por ejemplo, ahora que se ve mucho con el asunto de con el asunto de precios, que tú le prometiste a alguien, te voy a vender mi carro, no sé, y tú le pones una cantidad, wow, pero ya quedaron impactados, ya quedaron con palabra que tú se lo vas a vender en ese precio, pero sucede que por X motivo el carro en el mercado subió de precio. Wow, te diste cuenta que era el último modelo que quedaba, el carro tuyo era el único y la gente lo anda buscando ahora como loca. Y cuando viene la persona a comprarte el carro y tú le digas, wow, mira, es que yo te dije que te lo iba a dar en tal precio, solo que ahora aumentó el valor, ¿te diste cuenta? Tú tienes que darle el precio pactado, aunque salgas perjudicado. Eso es lo que nos dice ese pasaje. Y si bien al jurar se perjudicó, no se retracta de lo que ha dicho. O sea, aunque el precio haya cambiado, si diste tu palabra, cumple lo que dices. Para ser una persona de integridad, para andar en el camino correcto de la integridad, el primer paso que tienes que hacer es cumplir lo que prometes. La segunda cosa que tienes que hacer para ser un hombre, una mujer de integridad, es no hablando mal de los demás. Wow. Y eso nos toca a más de uno. Cuando hablamos mal de alguien, cuando hablamos y luego nos lo topamos y mucha gente le habla con toda tranquilidad y sabiendo que tal vez anteriormente habías hablado mal de él. Esto es cuando tú te paras y no hablas mal de los demás. Esto es integridad relacional. Cuando lo que tú te relacionas con otra persona, si tú eres íntegro, entonces puedes andar en evitarse hablar mal de los demás. El Señor nos da un ejemplo
de lo que hacen la gente mala. Escuche, en el versos anteriores, como el del 15, del capítulo 50, del Salmos 50, si tú lo lees desde el versículo 15 o por allí, está hablando de los malos. Y el Señor le dice, tú que eres malo, haces esto, y en el versículo 20 está hablando de lo que hacen los malos. Y vea lo que dice, lo que hacen los malos, la gente mala, en la Nueva Versión Internacional, Salmos 50, 20, dice, tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Esto la Biblia nos dice, el Señor nos dice que lo hace la gente mala. O sea, no le está hablando a gente que conoce a Dios, le está hablando a gente mala, gente que no ama a Dios. Y si tú y yo no queremos estar en esa lista, debemos de evitar de hablar de los demás. Cuando hablamos mal de nuestro hermano, nos estamos atacando a nosotros mismos, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Eso es como andar en una lancha con alguien y una persona está a un extremo y tú estás del otro extremo, y que tú le hagas un hueco en el medio del mar a tu lancha, aunque sea de tu parte que le estás haciendo el hueco a la lancha, se van a hundir, porque todos andamos en la misma barca. Esas dos personas andan en la misma barca, y aunque tú hagas el hueco de tu lado, tarde o temprano se van a hundir y estás afectando a la otra persona. Cuando hablamos mal de la otra persona, nos estamos afectando a nosotros mismos, porque la Biblia dice que todos somos parte de un mismo cuerpo. Así que si queremos andar en integridad, debemos de evitar hablar mal de los demás. La tercera cosa es dando lo mejor que hacemos, dando lo mejor en lo que hacemos, perdón. Si tú quieres ser una persona íntegra, tienes que dar lo mejor en lo que haces, lo mejor en tu trabajo, lo mejor en cada área de tu vida. Y hay gente que hace lo mejor solamente cuando lo ven, cuando el jefe está ahí, viene. Y yo tenía un jefe que cuando venía el dueño, ese hombre se metía hasta debajo de las mesas para limpiar, para que el jefe lo viera que estaba haciendo algo. Ay, no te metas debajo de la mesa, le decía el jefe. No tienes que hacer eso. No, yo lo hago con mucho gusto, decía, pero solo lo hacía cuando veía que venía el jefe. O sea, hay gente que hace cosas solamente, hay gente que hasta trabaja solamente cuando su jefe lo ve, pero cuando su jefe no ve, malgasta el tiempo. Cuando su jefe no lo ve, hace otras cosas y no cumple con lo que le mandaron a hacer. Efesios capítulo 6, versos 5 y 6 nos dice en la Biblia latinoamericana: siervos, obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad, con corazón sincero, como quien obedece a Cristo. No se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo que hacen con gusto la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que tú agrades a tu patrón, por ejemplo. Esto es integridad vocacional, integridad en lo que yo hago, integridad en mi trabajo, no perder el tiempo mientras trabajamos, no llegar tarde, cumplir con lo que me corresponde hacer y tal vez hacer más de lo que te pusieron a hacer. Tal vez hay gente que hace lo que le mandaron a hacer, pero dice ya, y le sobró tamaño poco de tiempo en su trabajo. Me voy a dedicar a descansar y aquí a bostezar, y tal vez pudiendo hacer algo más. Si tú puedes hacer algo más, hazlo. Eso no te va a afectar y más bien vas a caer en gracia delante de tus jefes. Podrías decir también: el único que trabaja duro en esta empresa soy yo. Yo soy el único que saco la cara por esta empresa. ¿Y qué con eso? O sea, los que nos rodean muchas veces no son seguidores o amadores de Dios. Y tal vez no le importa este tema como la integridad, pero a ti y a mí sí. A ti y a mí nos importa ser íntegros. A ti y a mí tú y yo somos los que conocemos a Dios y tenemos que ser ejemplos. A ti y a mí nos interesa ser íntegros. A ti y a mí nos interesa dejar un legado. A ti y a mí nos interesa esa bendición de parte de Dios. Tal vez a otros no, pero a ti y a mí sí. Tú y yo somos los hijos de Dios que tenemos que dar testimonio de que somos buenos trabajadores. Y escuche este pasaje que me dio mucha risa cuando lo estaba estudiando. Dice Proverbios 18:9 en la traducción lengua actual:
Dice, el vago y el destructor hasta parecen hermanos. O sea, el vago, bueno, primero que un vago a nadie lo quiere contratar. Y el que destruye es alguien que no beneficia en nada. O sea, y dice que andan como agarraditos de la mano, son como gemelos. El vago y el destructor hasta parecen hermanos. El que no hace bien su trabajo está perjudicando el negocio de alguien. Escuche, si tú eres contratado por alguien y no estás haciendo bien tu trabajo, estás perjudicando a aquel que te contrató. Y si tú no haces bien tu trabajo y tú eres tu propio patrón, te estás perjudicando a ti mismo. Así que cuando somos honestos, cuando somos íntegros en lo que hacemos y cuando realmente hacemos dando lo mejor las cosas, hacemos las cosas dando lo mejor de lo que podemos hacer, yo creo que hay integridad en nosotros. Si doy lo mejor de mí en lo que hago, seremos bendecidos porque estaremos haciendo integridad. Y la cuarta cosa, para ser una persona íntegra, para caminar en los caminos de la integridad, es haciendo las cosas con transparencia. El íntegro no tiene nada que esconder. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 2, nos dice, no sentimos vergüenza de nada, ni hicimos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Esto es integridad personal. Una persona transparente que no se tiene que esconder de nadie, que no tiene que aparentar delante de nadie, que no tiene que andarse ocultando porque a este le dijo una mentira y tal vez cuando se lo topa, ay, ¿qué fue lo que le dije a este? Y tal vez tienes que inventar otra mentira porque ya no haya ni cómo tapar la mentira primera que dijiste. Una persona íntegra no tiene nada de qué avergonzarse, no tiene nada de qué ocultarse, es una persona transparente. Una persona, hoy en día, lastimosamente, hay personas que no son muy transparentes en lo que hacen. Hay personas que quieren hacer negocios oscuros. Hay personas como que no es todo claro en lo que está haciendo. Si no hay claridad en lo que haces, mejor no lo hagas. Si no hay transparencia alguna en lo que estás comprando, no lo compres. Hay gente que declara menos de lo que tiene. Ahora que están repartiendo los bonos y están repartiendo alimentos, hay muchas familias, hay mucha gente que tal vez pasó uno por allí y tal vez vuelve a pasar otro. Por aquí ya pasan, no pasaron, y tal vez tienes una bolsa de comida en tu casa. No hay clara verdaderamente lo que tienes, no hay transparencia, no hay honestidad allí. Ya te dieron el bono, no me lo han dado, y te vuelven a dar el bono y tal vez ya tú con 2 bonos en tu casa. O sea, eso no es transparencia, eso no es. La pregunta es, ¿cómo tú y yo, en un mundo tan corrupto, en un mundo que falta de integridad, que falta integridad en muchas personas, cómo tú y yo podemos hacer integridad? ¿Cómo podemos andar bien delante de Dios? Solo hay una forma. Buscando, si tú quieres andar en integridad en medio de un mundo corrupto, tienes la única solución, el único camino es buscando la aprobación de Dios. Salmo 119:9. Vea lo que dice en la versión internacional, nueva versión internacional. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Si tú y yo queremos andar en integridad en un mundo corrupto, en un mundo que hace negocios oscuros, debemos de guardar la palabra de Dios. Debemos de caminar en lo que la palabra de Dios nos aconseja. Debemos de caminar en lo que Dios nos mandó a hacer. Para concluir este mensaje, que este mensaje no ha sido fácil para mí decirlo y tal vez no ha sido fácil para ti escucharlo. Tal vez no es fácil porque si volvemos atrás para ver cómo podemos ser íntegros o qué debemos de hacer para ser íntegros, tal vez tú te fijas en esa lista que yo acabo de dar para atrás y si le marcaras un check y le dirías tal vez fallé en esto, fallé en esto, fallé en esto, fallé en esto. Si yo mismo vuelvo a ver para atrás, yo diría me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta lo otro.
Pero si queremos convertirnos en personas íntegras, el primer paso que debemos de hacer antes de todos es reconocer que no hemos sido íntegros. Tal vez tú no has fallado o yo no he fallado en alguna de estas áreas, pero tal vez en otras sí. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición delante de Dios y decirle: Señor, no hemos sido íntegros delante de ti. Yo no todo el tiempo hago lo que es correcto. Yo también muchas veces he prometido y no cumplido. Le he prometido tal vez a mis hijos cosas y tal vez no lo he cumplido. A mi esposa le he prometido cosas y tal vez no he cumplido y no es lo que quiero hacer. Tal vez he prometido cosas y lo quiero hacer, pero al final de cuentas no lo hago. Algunas veces no he querido hablar mal de los demás, pero viene el momento y tal vez lo hago. No siempre oí lo mejor de mí tal vez, pero no es lo que yo quiero hacer. Lo bonito de esto es que hoy tenemos la oportunidad de decirle: Señor, quiero ser íntegro delante de ti. Señor, quiero primero reconocer delante de ti que no he sido íntegro. Quiero reconocer delante de ti, Señor, que puedo ser mejor. Y a pesar de nuestra naturaleza que nos hace caer, recuerde que Dios no se fija tanto en lo que tú haces, sino Dios se fija más en tu corazón. Yo quiero ser un hombre de integridad. Gracias a Dios, porque cuando Dios, por ejemplo, se fija en mí, no se fija y dice: wow, qué fracaso, qué error cometí al crear un hombre como este. No, gracias a Dios que Dios no es así. Gracias a Dios que más bien Dios nos mira a nosotros a través de Cristo y nos dice: Él puede ser mejor y por eso lo voy a bendecir. Y recibimos la bendición de Dios porque Dios mira nuestro corazón, de que a pesar de que fallamos acá, pero no es nuestra intención. Como dice el Chavo del 8, lo hacemos sin querer queriendo. O sea, muchas veces nuestra intención es no fallar. Nuestra intención no es hablar mal de los demás, pero lo hacemos. Nuestra intención es cumplir lo que prometemos y tal vez no lo hacemos, pero tenemos la oportunidad de venir delante de Dios y decirle: Señor, hoy quiero marcar la diferencia. Hoy quiero, Señor, empezar a ser una persona íntegra. Aunque llegue tarde a mi trabajo, Señor, marcar la tarjeta como es debido. A no llevarme las cosas para mi casa, aunque nadie me vea. A no cambiar precios. A hacer las cosas, Señor, con transparencia. A no andar con máscaras. A no andar mintiendo a la gente o ocultando lo que no soy. Este es el momento para decirle a Dios: Dios, quiero ser igual delante de mi esposa, igual como lo soy delante de mis amigos, delante de mis compañeros, delante de mi jefe, delante del pastor, delante de la iglesia. Quiero ser igual, Señor, sin apariencias. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero que en este momento no pares el video y que hagamos una oración donde tú puedas hablarle honestamente a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser un hombre, quiero ser una mujer íntegra. Quiero empezar a partir de hoy, Señor, para dejar un legado a mis hijos, para dejarle un legado a mi esposa, para dejarle un legado a mi familia, para dejarle un legado a mis hermanos. Señor, yo quiero a partir de hoy, Señor, ser una persona diferente. Y gracias por la oportunidad que me das, que dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Señor, en esta hora quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a andar sin máscara, Señor. Que nos ayudes, Señor, a cumplir lo que prometo. Señor, que nos ayudes a ser personas que no hablen mal de los demás. Que nos ayuden, Señor, que nos ayudes a dar lo mejor de nosotros en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la iglesia, en nuestra casa, como jefe de hogar, como ama de casa, como mujer como madre, como esposa, como hijo, como hija. Señor, ayúdanos a dar lo mejor de cada uno de nosotros, Señor. Señor, quiero hacer las cosas con transparencia.
Señor, pido perdón si no he sido la persona que tal vez tú has querido que yo sea. Muchas gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de venir delante de ti, Señor, y decirte, Señor, quiero ser una persona limpia de corazón, porque dice tu palabra que te veremos tu gloria, veremos tu presencia. Señor, muchas gracias en esta tarde por permitirnos venir delante de ti y arrepentirnos sabiendo que tú nos perdonas y nos das una nueva oportunidad. Amén. Hermanos, para terminar, la pregunta es, ¿quieres ser una persona o quieres ser una persona que ve a Dios en todo lo que hace? ¿Quieres ver a Dios en todo lo que haces? Seamos personas íntegras delante de Dios. Son una bendición, hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este video. Que Dios les bendiga. A los que nos ven en el extranjero, Dios les continúe bendiciendo. Guárdense también, guarden la cuarentena. A los hermanos que estamos acá, igualmente guarden la cuarentena y que Dios traiga paz a sus corazones. Bendiciones.